Vamos a hablar ahora acerca de la resolución de figuras geométricas. ¿Qué significa resolver una figura geométrica? Resolver una figura geométrica es calcular la medida de los elementos de dicha figura geométrica, ¿no? Entonces, muchas veces dibujamos una figura y queremos conocer las medidas de los elementos de esa figura. Entonces, para eso utilizamos leyes, utilizamos propiedades. Una de las leyes que se usa en este tema, por ejemplo, es la ley de senos. Hablar de la ley de senos es hablar de lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en un triángulo, lo que yo puedo hacer es dividir un lado con el seno del ángulo opuesto a ese lado, ¿no? Eso es lo que dice la ley de senos. Y esa división siempre va a ser igual al doble del circunradio, en este caso del triángulo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de eso. Vamos a demostrar esto de la ley de seno, ¿no? Muy bien, entonces para eso necesitamos dibujar un triángulo. Yo dibujo un triángulo más o menos de esa forma. Eh, Ese triángulo tiene pues vértices A, B, C y en un orden dado pues tiene acá la medida A del lado opuesto al ángulo A, tiene otro lado de medida C opuesto al ángulo C y de la misma manera la medida B opuesto al ángulo B. Entonces, esa es la idea, ¿no? Se ha dado en ese orden, ¿ya? Para ser entendible, ¿no? De esto de la ley de senos. Muy bien. Entonces, dado que es un triángulo y por propiedades de la geometría, dice que todo triángulo puede ser inscrito en una circunferencia. Entonces, vamos a trazar esa circunferencia, ya que inscribe a este triángulo. Entonces, ahí está, ahí lo tenemos. Muy bien. Dado que es una circunferencia, entonces una circunferencia va a tener pues un radio, ¿no? Ahí está, ¿no? Y le hemos llamado radio R. ¿Está bien? Ese radio justamente vendría a ser el circunradio del triángulo ABC, ¿no? Entonces, todas esas definiciones pues provienen de la geometría, ¿no? Muy bien. Eh, Dado que es un triángulo y tenemos eh, ángulo A, tenemos ángulo B y tenemos ángulo C, yo puedo escoger cualquiera de esos ángulos, cualquiera, para hablar de la ley de senos. Entonces, voy a escoger al ángulo A. ¿Está bien? Vamos a escoger entonces al ángulo A. Y el ángulo A sería pues el que se está mostrando ahí. Eh, Vendría a ser para la circunferencia el ángulo seminscrito, ¿no? O sea que sería un ángulo seminscrito para la circunferencia. Entonces ese ángulo genera un arco, el arco BC. ¿Sí? ¿Qué dice la geometría? La geometría dice que ese arco BC vendría a ser el doble del ángulo, ¿no? En este caso sería 2A. ¿Sí? Ahora, dado que estamos pues trabajando en la circunferencia, vamos a trazarle el diámetro, perdón. Vamos a trazarle el diámetro. ¿Está bien? Entonces, trazamos el diámetro y evidentemente el diámetro está compuesto por dos veces el radio, ¿no? En este caso, BO y OP vendrían a ser radios y por eso le vamos a poner R a cada uno de ellos. Eso implica de que BP, que es el diámetro, valdría 2R. Vamos a trazar la línea o la cuerda PC para seguir el análisis de esta figura. ¿Ya? Vamos a trazar entonces la línea PC. ¿Sí? Ahí está, esa cuerda PC. Entonces, ¿cuál ha sido el objetivo? El objetivo es volver
a tener un ángulo semiinscrito, en este caso BPC. BPC vendría a ser el ángulo semiinscrito. Y acá sería al revés, ¿no? Porque mientras que el arco vale 2A, entonces su ángulo semiinscrito vendría a ser la mitad. ¿Está bien? Y eso significa que BPC va a valer A también, ¿no? Va a valer ángulo A. Le hacemos eso. ¿Ah? Ahí está. Ahí tenemos el ángulo A y ya está. De la misma manera, vamos a analizar el ángulo semiinscrito BCP. ¿Ya? Ángulo semiinscrito BCP. Ahí está. Ese ángulo está apuntando a un arco, al arco, al arco BP. Ese arco BP, dado que está de extremo a extremo del diámetro, va a valer 180 grados. Eso significa que el ángulo semiinscrito BCP valdría 90 grados. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ya tenemos ahí el ángulo de 90 grados. Y eso me lleva a fijarme en el triángulo rectángulo BCP. Ahí está. ¿Sí? Tenemos ese triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo, lo que yo puedo aplicar es el cálculo de las razones trigonométricas, ¿no? Y en este caso vamos a calcular el seno del ángulo A. Entonces, para eso necesitamos, para calcular el seno, necesitamos el cateto opuesto, ahí está, del ángulo, y la hipotenusa, que en este caso vendría a ser el diámetro, ¿no? Y el diámetro vale 2R. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, eh, hacemos eso, ¿no? El seno del ángulo A va a ser igual a su cateto opuesto A dividido entre la hipotenusa, que sería 2R. De ahí seleccionamos a 2R y quedaría que 2R es igual al valor de A dividido entre el seno de A. Todo esto ha sido posible porque yo seleccioné ¿a quién? Seleccioné al ángulo A. Si hubiera seleccionado al ángulo B, entonces hubiera sucedido lo siguiente, ¿no? O sea, que si yo hubiera seleccionado al ángulo B, hubiera sido de esta forma, ¿no? Seno de B hubiera sido igual a el valor B. B es la medida del lado que se le opone al ángulo B dividido entre 2R. De ahí seleccionamos a 2R y 2R sería igual al valor de B dividido entre el seno de B. De la misma manera, si hubiera seleccionado el ángulo C, eso hubiera sido C dividido entre 2R. Seleccionando a 2R, eso hubiera sido C dividido entre el seno de C. Si observo estas tres igualdades, pues llego a la siguiente conclusión, ¿no? De que ellos tres son iguales, ¿no? En este caso, eh, la medida A entre seno de A va a ser igual a la medida B entre el seno de B. Y de la misma manera, la medida C entre el seno de C. Y todo eso igual a 2R. Hay que recordar que R vendría a ser el circunradio del triángulo, el triángulo ABC. ¿Sí? Y eso es lo que indica la ley de senos. Dice, en todo triángulo, el cociente de la medida de un lado con el seno del ángulo opuesto a dicho lado siempre es igual al doble del circunradio del triángulo. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer aplicaciones con referente a la ley de senos en los siguientes videos.